Buenas noches, hermanos. El día de hoy quiero hablarles de cómo recibir al Espíritu Santo. Yo creo que este es un tema bastante interesante porque hay muchas personas que necesitan fluir en los dones espirituales y están ansiosos de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y para hablar de este tema será muy importante basarnos en la Escritura para no entrar en contradicciones, sino más bien tener un conocimiento exacto sobre esto que es tan importante y trascendental para la vida de todo cristiano nacido de nuevo. Quisiera también poner en claro que no estaré exponiendo en este audio mi criterio personal. No es mi intención poner mi criterio personal, porque hay quienes dicen haber recibido el Espíritu Santo de otra manera, pero vamos a mencionar lo que es bíblico y lo que es escritural. ¿Qué dice la Biblia al respecto de recibir el Espíritu Santo? O sea, no se trata de tener conceptos personales, pero se trata de hacer lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Una de las fuentes bíblicas más conocidas en el tema de recibir el Espíritu Santo, podemos nosotros encontrarlos en el libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 2 y el verso 1, ¿no? Habla ahí sobre la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado, donde estaban reunidos los apóstoles. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muchas personas dicen que este es la seña o la señal de haber recibido el Espíritu Santo, el hecho de hablar en lenguas. Moraban para entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. La gente estaba totalmente confundida porque todos estaban hablando en su propia lengua, en lenguas distintas, pero también en lenguas que ellos nunca habían hablado. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, ¿no? Su lengua de nacimiento? ¿Cómo es posible que ellos, no siendo de su pueblo, puedan hablar la lengua de ellos? O sea, había una confusión ahí, ¿no? Estaban los partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene. Romanos también estaban ahí residentes, tanto como judíos y prosélitos. ¿Se dan cuenta? Entonces había una multitud de gente de diferente creencia, de diferentes costumbres y de diferentes tradiciones, y para ellos diferentes religiones. Entonces estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nadie sabía, no entendían qué está pasando. Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto, estos están embriagados, estos están llenos de mosto, están borrachos, es lo que estaban diciendo algunos. Pero Pedro, que ya había en ese momento también recibido el Espíritu Santo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Estaba en ese momento aclarando Pedro: estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí está cumpliéndose la palabra. En los postreros días, o sea, posteriormente, en los años venideros, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y
señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces podemos ver nosotros aquí que todo se cumple. Quizás en este tiempo no ocurra necesariamente algo así como lo que acabo yo de describir, que ocurrió en el día de Pentecostés. ¿No? Con las lenguas de fuego que se asentaban sobre las personas, ¿no? Pero sin embargo hay muchos testimonios de quienes recibieron el Espíritu Santo en un servicio cristiano, y no solo muchos, sino todos los que estaban reunidos en ese servicio tuvieron la oportunidad de ser llenos, de recibir el Espíritu Santo, ¿no? No fue quizá con las lenguas asentadas como de fuego, no hubo un viento recio, no hubo un acontecimiento de tal naturaleza, pero fue que vino el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron llenos. En este tiempo se han visto esas cosas. Entonces sería conveniente mencionar que a partir de ese momento, quiero decir de aquí de Hechos 2, del día de Pentecostés, las personas fueron transformadas, ya no eran los mismos, el mismo Pedro no era el mismo, ¿no? Fueron transformados sobrenaturalmente, y el mismo apóstol Pedro señaló que habían dones que serían puestos en diversas personas a causa de haber recibido el Espíritu Santo. Como consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo, ¿no?, iban a haber dones en las personas de diferente manera. Fíjense ustedes lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y el verso 1. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué pasa? Estaban allí reunidos y estaba Pedro y Juan entre ellos, y estaban hablando y predicando. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Les echaron manos y los pusieron en la cárcel, los apresaron a los dos, los pusieron en la cárcel porque ya, primero que estaba prohibido que prediquen en el nombre de Jesucristo, y segundo que ya era tarde. O sea, ya no había quien los atienda y los metieron a los calabozos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. No era poca gente, eran de 5,000. Y aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio de ellos, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque había personas que habían sido sanadas, y había un hombre que había estado paralítico y había sido sanado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, subraya ahí, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto es importante y trascendental, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, con denuedo, buen ánimo y con una voz firme, le dijo así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿no?, de qué manera éste haya sido sanado,
sea notorio a todos vosotros, dice así, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo delante de los sumos sacerdotes. Y por menos de esto fue que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Por menos de lo que está diciendo Pedro delante de ellos, con Juan. ¿Se da cuenta el denuedo? ¿Se da cuenta usted la valentía? Entonces hay una transformación. ¿Pero qué produjo esa transformación? La presencia del Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Aquí podemos apreciar el cambio de la persona cuando el Espíritu Santo está con ellos y sobre ellos. Por eso dice la Escritura en el libro de Mateo. Dice lo siguiente, en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y el verso 19. Dice lo siguiente: mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo habéis o cómo hablaréis, porque en aquella hora se os será dado lo que habéis de hablar, dijo el Señor. Les será dado lo que habéis de hablar. Así que no se preocupen ustedes lo que tengan que hablar, porque en ese momento se les dará palabra para que hablen. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea que es el Espíritu de Dios el que habla por medio de las personas. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Sabiendo que todo esto iba a ocurrir. Y esto ocurre en estos días. Nosotros, aquellos que hablamos, predicamos, ministramos, no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, hermanos. Así que está completamente claro que el Señor Jesús ya había anticipado todo lo que pasaría. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar, que es el Espíritu Santo quien nos da palabra y quien nos da todas las habilidades que necesitamos para ministrar a las personas de parte de Dios, porque Él mismo nos capacita. Él mismo nos capacita. Veamos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el verso 32, dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos, dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le ha dado Dios? A los que le obedecen. A ellos les ha sido dado el Espíritu Santo. Ahora, le pregunto a usted, ¿quiere recibir el Espíritu Santo? Uno de los temas es que usted obedezca a Dios. Lo dice la Escritura. También en 1 Corintios, en el capítulo 12, vamos a ir ahí, capítulo 12 y el verso 11, dice el Señor así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, la hace el Espíritu Santo, pero también nosotros. Amén. La otra forma en que nos menciona la Escritura que se recibe el Espíritu Santo, lo podemos nosotros encontrar en el libro de Hechos, y se trata de imponer las manos sobre las personas. Pero vamos al libro de Hechos en el capítulo 14. En el capítulo 14 y el verso, en el capítulo 8 en el capítulo 8 y el verso 14, dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo por medio de los apóstoles que imponían manos sobre ellos. Entonces aquí podemos apreciar que el Espíritu Santo también puede ser recibido por la imposición de manos de los santos hombres de Dios. Veamos otro ejemplo para estar nosotros más seguros de esto. Acompáñenme ustedes al libro de Hechos nuevamente en el capítulo 9 y el verso 17. Dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, estamos hablando de Saulo, ¿no? Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió después de que Pablo fue lleno del Espíritu Santo? Y al momento le cayeron de los ojos las escamas que había allí que no lo dejaban ver, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, o sea, con los cristianos que estaban allí en ese lugar de Damasco. Él estuvo con ellos cuando él había ido casualmente para apresarlos, pero ahora, transformado y lleno del Espíritu Santo, estaba con ellos conversando. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Un cambio de 360 grados, hermanos. No es cualquier cosa. Y esto todo por medio del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de recibir y ser llenos del Espíritu Santo? Esto es trascendental para la vida de todo cristiano. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos sabiduría y conocimiento por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por este refrigerio espiritual. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por habernos adoptado en Cristo Jesús. Nosotros estamos tan agradados, Señor, de vivir una vida cristiana, de ser guiados por tu Santo Espíritu. Bendito sea, Señor. Honor más grande no existe. Y te damos gracias por todo lo que haces en este tiempo, en cada una de nuestras vidas. Te damos las gracias en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, estamos nosotros despedidos, pero no sin antes decirles de que pongas un like si estás viendo este video, porque es necesario, hermanos, que vayamos nosotros y expongamos el mensaje de Dios a más personas y ellos puedan venir a los pies de Cristo. Los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.